Muy buenas tardes, profesora. Nos vamos a presentar nuestro caso clínico. Lo llamamos Tinea Cruris, reporte de un caso clínico, presentado por Darly Claros y mi persona. Vamos a hacer primero la presentación de nuestro caso clínico, luego le vamos a hablar sobre la prueba de laboratorio y los resultados que se obtuvieron, y luego vamos a hacer una discusión del caso clínico. Nuestro caso clínico. Pues tenemos una paciente femenina de 31 años de edad que habita en Pamplona, norte de Santander. La paciente no consume alcohol frecuentemente, no, ni tampoco toma ningún tipo de sustancia psicoactiva. Los antecedentes clínicos y epidemiológicos relevantes, pues la paciente nos cuenta que estas lesiones que tiene en su pierna izquierda le normalmente aparecen en lugares con zonas húmedas, en, en aguas termales, y le aparecieron de un día después de ir al gimnasio, ya que ella va al gimnasio frecuentemente. También nos refiere que las lesiones aparecen y desaparecen, o sea, son lesiones recurrentes. La paciente acudió porque presenta una lesión eritematoescamosa que le causa prurito en la pierna izquierda. Ya lleva 8 meses con este tipo de lesión y se encuentra cerca de la ingle. Esto también se empezó a notar que las lesiones se encuentran también en la pierna derecha. Se sospecha de una autoinoculación por el roce entre las piernas a la hora de caminar. La lesión mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro y nos cuenta la paciente que ella usó un tratamiento tópico, que fue el clotrimazol, en el primer mes de la lesión, que lo suspendió porque la lesión ya había desaparecido. Esta es la lesión de la pierna izquierda. Como podemos ver, es eritematoescamosa y tiene un borde limitado. Ahora vamos a hacer una discusión sobre nuestro caso clínico. En este caso, en este caso clínico, les quiero hablar de el, del problema e inconvenientes que se obtuvieron, por la cual no se pudo llegar al género del hongo causante de estas lesiones. Entonces, primero tenemos a nuestra paciente de 31 años, que es inmunocompetente. Ella presenta una afección crónica de 8 meses, eritema escamosa, que le causa prurito. Este prurito lo que ocasionó que se generaran más lesiones en la pierna izquierda. Esto también, también nos damos cuenta de que hubo una autoinoculación por el roce entre las ambas piernas a la hora de caminar. Se presentó una autoinoculación en la pierna derecha. Al principio no fue posible lograr llegar a aislar el agente causal, ya que cuando la paciente acudió por primera vez tenía las lesiones casi totalmente inactivas. De todas maneras, se le realizó KUH y se le realizó un cultivo. Se esperó una semana, el cultivo no creció y en el KUH no se alcanzó a observar nada. Después de esta semana, la paciente se comunicó y nos contó que la lesión se había vuelto a activar. Entonces, pues se le volvió a realizar KOH, se le volvió a realizar cultivo, que el cual se realizó en un tubo con Alcalza Buró. El cultivo que se le realizó, se le observaron, como les contó mi compañera, se observaron las colonias blancas, las cuales sospechamos que son las del agente causal. En el KOH se lograron observar levaduras. Entonces se procedió a hacer un repique y después de una semana que se del repique en el nuevo cultivo, pues mostró contaminación nuevamente,
pero se le realizó de todas maneras un fresco de azul de lactofenol y se observó a 40X. El fresco se le realizaron a las colonias de borde blanco con centro de color beige. Esto, al ver en el fresco de azul de lactofenol, se observaron fialoconidias y alinas con septos, lo que no concuerda con los agentes causales típicos de este tipo de lesiones. Entonces, lo que llegó a sospechar fue que hubo una contaminación en el medio y no se logró aislar correctamente el agente causal de esta lesión. Esto pudo deberse a diversos factores, ya que pues primero se realizó el primer cultivo en un tubo. A la hora de hacer el repique, pues fue un poco más difícil lograr llegar a hacer el repique de la colonia del tubo al nuevo medio que se quería hacer. Esto también pudo haber sido a la hora de realizar el cultivo, que el ambiente por los hongos ambientales se pudo haber contaminado. De todas maneras, esto se concluyó que pudo haber sido contaminación, más que todo por la correlación entre los antecedentes clínicos y los resultados que nos dio los laboratorios. Porque pues se sabe comúnmente que este tipo de piñas no las causa un hongo ambiental, como pues posiblemente el hongo que teníamos aislado en el segundo cultivo. Eh, Podemos concluir que lograr aislar o lograr llegar a un diagnóstico efectivo de este tipo de lesiones, de este tipo de hongos, suele ser muy difícil dependiendo de diferentes factores, como el tipo de lesión, ya que si la lesión ya que, como podemos recordar, estas lesiones son recurrentes, se inactivan y vuelven y se activan. Entonces, esto también dificulta mucho poder llegar a un diagnóstico. Los medios que se tienen a la mano para poder realizar este tipo de diagnósticos tienen que pues ser adecuados, a veces se tienen que modificar para poder llegar aislar correctamente y evitar este tipo de contaminaciones. Entonces, para terminar, no se logró aislar el agente causal de este tipo de la lesión de nuestra paciente por las diferentes dificultades que se tenía a la hora de tomar la muestra. Aunque se sospecha de que pudo haber sido unas levaduras las causantes de estas lesiones por el fresco que se realizó en el KOH. Muchas gracias por su atención.